Estamos de regreso en Dime la Verdad con Claudia Toro. Estamos de vuelta para hablar de un tema gravísimo. Porque el terrorismo, la intromisión internacional, el financiamiento, no comenzó hace poco, ni hace 4, ni 5. El desborde que tuvimos tras la captura de Mael Guzmán en el año 92 ocasionó una serie de efectos negativos y de venganzas, porque acá teníamos varios grupos: Sendero Luminoso por un lado, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de otros asesinos, secuestradores y criminales que no les importaba tener estas supuestas cárceles del pueblo, donde colocaban a las personas sin ropa, sin agua, a sus víctimas, empresarios honestos que servían al país, porque cuando haces empresa estás sirviendo al país, porque cuando formalizas una marca, creas industria, estás sirviendo al país, estás contribuyendo para aportar a una serie de obras, proyectos, trabajo, pago de impuestos que se tienen que hacer, porque es parte de vivir en democracia, en desarrollo de un país que abre sus puertas a una economía que tiene que ser transversal, pero por supuesto no necesariamente asistiendo, sino más bien incentivando, que es lo que en breve vamos a hablar. Pero quiero hablarles de un documento muy importante que surgió en el gobierno de Alejandro Toledo y que estoy segura que esto también tiene que ver con el desborde del terrorismo internacional que hoy estamos teniendo en nuestro país. Y antes de la pausa les hablaba de la exigencia del abogado y del Poder Judicial de tener en sus manos el caso del terrorista iraní que está exigiendo su libertad porque es un hombre clave de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es una fuerza revolucionaria iraní que tiene mucho dinero. Y, por supuesto, qué raro que rápidamente haya un abogado que está defendiendo a este terrorista iraní, Majid Azizi, que fue capturado hace 8 días por la DIRCOTE y que ahora demande. Vamos a partir pantalla de la exigencia de lo que están haciendo esta demanda y vamos a hablar también del origen. Lo que sucede con esta demanda de habeas corpus para que sea liberado y sea denunciado el coronel Mazán Guamán, el mundo al revés, es que dice: se basan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala lo siguiente, y eso está en el documento que ya se ha presentado ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Entonces, si él ha sido capturado y ellos consideran que es ilegal, han presentado corriendo un habeas corpus, aduciendo que, dice: señor juez, bajo esos fundamentos, no sabemos bajo qué situación fue detenido mi patrocinado, o sea, el acusado de terrorismo, que tenía la foto de su víctima, el joven israelí, en sus equipos celulares, que tenía más de 4 equipos celulares, que estaba con estos 2 sujetos bajo lo que ya sabemos, la modalidad de contratación de aniquilamiento selectivo. Y tenía la fotografía de su víctima, prueba contundente además, tras esta alerta internacional. No sabemos, dice el abogado, bajo qué situación fue detenido mi patrocinado, si fue mediante una detención policial en flagrancia o judicial por mandato del juez. Y si estamos en el primer supuesto, entonces mi cliente tiene derecho a saber en cuál de los supuestos del artículo 259, porque ellos dicen que no ha habido flagrancia material. O sea, quiere decir que bajo este argumento, el terrorista tiene que perpetrar su hecho. Tiene que dinamitar a una persona, volarle 1000 pedazos. ¿Para qué? Para que se aplique entonces la figura de flagrancia y sea puesto en manos de la justicia. Y eso no es así. Pero están presionando, están impulsando, están empujando esta figura para que este sujeto sea liberado. Y lo que ya sabemos que ocurre es lo siguiente, ¿no? Se fuga, se fuga, se fuga. Nadie lo atrapa, nadie lo captura, se va a su país de origen, o Dios sabe a dónde se van, y nunca más aparecen. ¿Cuántos fugados tenemos, no? Y que la policía jamás va a encontrar. No pueden encontrar ni al prófugo corrupto Vladimir Cerrón, que es el líder político de la presidenta de la República, y menos van a encontrar a un iraní, por favor. Y de la fuerza Quds, que es la fuerza con más dinero. Recuerden Hezbollah, son los mismos. Hezbollah en Perú tiene más de 3 décadas colocado aquí,
a través del conocido iraní operador de Pedro Castillo, Eduard Quiroga Vargas, que defendía acérrimamente a las FARC de Colombia, al MRTA, dicen que ellos son luchadores sociales, son víctimas de la represión de los militares. El mismo discurso, el mismo odio, la misma canción sistemática. A mí ya me tienen cansada, pero el punto es que legalmente les dan la razón. Les dan la razón. ¿Y por qué les dan la razón? Vamos a retroceder un poquito nada más a esta ley 27468, que fue promovida, firmada, oleada y sacramentada por Valentín Paniagua y entonces ministro de Justicia Diego García Sayán. Vamos a leerlo para que se den cuenta la gravedad de este asunto. Muy parecido a lo que creó el becado por corrupto Martín Vizcarra con la Junta Nacional de Justicia y nadie alertó nada. Ley que exime del pago de reparación civil en caso de indulto o derecho de gracia para delitos de terrorismo o traición a la patria, y se lo voy a traducir clarito. O sea, terrorista que mata, terrorista que asesina, pero que fue indultado, no paga reparación civil alguna. Es liberado, llevado hasta su casa y hay de ti que lo toques, lo insultes o le digas algo, porque entonces estás aplicando la famosa falsa etiqueta del terruqueo y entonces él es una víctima. Y dice, modifica el inciso C del artículo 2 de la ley 26994. Entonces se impusieron esta nueva ley. Dice que concede beneficios complementarios, porque no solamente te saco de la cárcel, te doy libertad, sino además te doy estos beneficios para que no pagues ni un sol. Ya no debes nada, ya no has hecho nada, discúlpanos, te pedimos perdón en nombre del país, aun cuando hayas asesinado. Y tampoco eres nada, o sea, tienes que seguir tu vida y ahora hasta postulas a un cargo público y puedes ser presidente de la República, porque eso, hasta ahí llegaron, ¿no? Hasta eso llegaron. Beneficios complementarios en los casos de indulto y derecho de gracia conseguidos conforme a ley en los términos siguientes. Entonces, la esencia de la multa, del pago de la reparación civil en favor del Estado quedó en cero. En cero. Y eso siguen haciendo sistemáticamente en nuestro país. Y estamos en vivo con Juan José Martens, economista, exmiembro del BCR, director hoy del PAC de Piura. Bienvenido a Dime la Verdad. ¿Cómo está? Claudia, un gusto estar contigo. Un gusto tenerlo aquí, doctor Martens. La situación del país no ha mejorado, ¿no? Tenemos optimismo, tenemos esperanza. Hemos querido creer que después de la caída de Pedro Castillo, que tras el intento, dio un golpe de Estado, no se materializó, pero eso nos minó, nos dejó heridos. Económicamente, hoy en recesión, viendo a otros países cómo sí combaten la criminalidad, porque eso también ahuyenta las inversiones. Salen las Fuerzas Armadas y acá miramos hacia el cielo implorando que nos envíe un milagro. Interesante tu mención, Claudia. Lo que siento es que tenemos que poner a Perú en perspectiva. Lo que siento es que el análisis de los economistas en Perú está siendo poco ambicioso. Hoy día estamos discutiendo cuánto va a crecer Perú en 2024. Hoy día estamos discutiendo de que las cosas con optimismo pueden ir a algo mejor. Hoy día estamos discutiendo que frente a un enero, febrero y marzo muy malos el año pasado, por efecto estadístico este año debemos crecer más. Hoy día estamos discutiendo que si no hay niño, va a haber un rebote interesante. Si no hay crisis y desbalance internacional, va a haber un rebote interesante. De que la inestabilidad de manifestaciones y sociopolíticas van a ser menores a las del año pasado y que por lo tanto este año debemos crecer, según el Banco de Crédito del Perú, ya no 2, 3, sino hasta 3% este año. Si revisas cifras de Scotiabank, 2.7. Si escuchas el pronunciamiento del presidente del Banco Central de Reserva hoy día, que tiene una conferencia de prensa a nivel de lo que es informar cómo va su reporte de inflación, debe estar anunciando una revisión del crecimiento del PBI para este año de solamente el 3%. La verdad es que crecer 3% no es crecer, es rebotar. Digamos la verdad. Si es que no va a haber niño, si es que no va a haber mayor desbalance sociopolítico este año, después no sé.
Si es que no va a haber una gran desbalance en el frente internacional, rebotar al 3% es sinónimo de fracaso. Por Dios. ¿Y por qué digo fracaso? Porque sencillamente en perspectiva, la economía peruana, Claudia, ya no está denotando grandes niveles de reacomodo de acá al 2025. Te explico más en detalle. El Banco Central de Reserva ha manifestado que el crecimiento de la inversión promedio anual de Perú entre el periodo 2022 y 2025 se estima en alrededor de menos 0,7. Lo va a corregir ahora, quizás menos 0,5. Decir que la inversión decrece promedio anual hasta el 2025 ya es alarmante. No hay confianza. Ese es el problema de fondo. Cuando decrece la inversión, le preguntas al Banco Central cuál es tu estimado de crecimiento promedio anual del PBI al 2025 y te responde 2%. Es decir, crecer al 2025 promedio año 2% es absolutamente insuficiente en el marco de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y demás. Increíble. Estamos concentrando el esfuerzo de análisis en el 2024 y al 2025 estamos bastante mal. Pero hay algo más importante. El 2026, Claudia, y tú lo sabes mejor que muchos de nosotros, es un año electoral. En un año electoral, la verdad es que por inercia la inversión se deprime. Entonces, lo que vamos a tener por la inestabilidad, la incertidumbre. Lo que vamos a tener es un periodo de decrecimiento o de crecimiento escaso al 2026. Crecer en un quinquenio promedio año 1,5-2% es alarmantemente preocupante. Eso es lo que a mí me tiene concentrado en términos de cómo salimos de esta suerte de recesión o estancamiento. Y el origen no es de política económica. Acá yo traigo el Premio Nobel de Economía y no hace nada porque el origen de Perú, en tanto a su estancamiento económico, es más sociopolítico. El origen del estancamiento de Perú es desconfianza. Entonces tenemos que hablar del factor, por ejemplo, corrupción o del factor inseguridad. ¿Tú sabes en cuánto se ha calculado el costo de la inseguridad en términos de PBI? Más o menos en el equivalente a 3 puntos porcentuales del PBI. Eso es, grosso modo, 6.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es 6.000 millones de dólares? 3 veces el costo de lo que es el impacto del efecto niño del año pasado. 3 veces más. ¿Sabes cuánto es 6.000 millones de dólares? Te lo explico de una manera mucho más simple. 6.000 millones de dólares es más de lo que ha costado en términos de inversión ejecutar el proyecto, uno de los proyectos más importantes de cobre del país, que es Quellaveco. Entonces, fíjate tú lo que está generando el factor inseguridad, el factor corrupción. ¿Y cómo se combate el factor inseguridad? Pues todos nosotros lo sabemos. De una manera realmente irrelevante, deprimente, insuficiente. Para usted, ¿hay liderazgo en el sector de la lucha contra la criminalidad? ¿Usted ve el liderazgo de la presidenta Boluarte, del ministro del Interior, que ya está siendo interpelado por el Congreso otra vez? Podemos cambiar de ministro, pero a estas alturas yo dudo que el ministro del Interior, un hombre político subordinado a un gobierno, tenga realmente un sentido de mando real si esto no viene del propio Ejecutivo. Fíjate, Claudia, te voy a ser muy sincero. Siento que uno de los grandes problemas de Perú es la carencia de liderazgo en todos los frentes. Si hablamos en el frente político, está clarísimo, ¿de acuerdo? Tenemos presidenta, pero no un líder. Si hablamos de términos empresariales, ¿quién es el líder del Frente Empresarial de Perú? Yo no lo conozco. Todos los días ando con ellos y no lo identifico. Oigan, hay una voz cantante y sonante en términos de que tenemos que reacomodar el factor confianza para crecer e invertir de acá al año 2026. No, campañas de entusiasmo. Hay que decir que estamos mejor. En enero por ahí hay menos inflación, hay recuperación de consumo, ¿no? No vamos a tener el niño, inauguramos Chancay, nos va a ir mejor. Oigan, por Dios. Eso no es posible. Ya lo hemos dicho acá, lo decimos de manera sincera. Un megapuerto, un aeropuerto, lo que fuera que hagas, eso no va a incidir automáticamente en lo que está mal. Lo que te puedo decir es que el factor infraestructura es clave para reacomodar confianza y redinamizar la expansión del PBI, pero también lo que te tengo que decir es que lo que se está haciendo es absolutamente insuficiente.
¿Qué nos dice el Ejecutivo hoy en día? Para salir de este atolladero, disciplina fiscal. Entonces, ¿qué dicen? Menor gasto. Estoy de acuerdo con ello, ¿ya? Pero de esa manera no salimos del atolladero. Seguimos en el mismo atolladero, ¿no? Disciplina fiscal, sí. Oye, el problema fiscal de Perú no es de gasto, es de ingresos, es de base tributaria. La generación de ingresos tributarios en el Perú es insuficiente. ¿Y por qué? Estructuralmente es insuficiente porque hay una informalidad que no permite ampliar esa base tributaria. Entonces, y que rebasa. Tengo un ministro de Economía que cuando entra dice más impuestos, selectivo al consumo, más distancia gasto, a la formalidad. Y eso no es una hace brecha nada. más grande entre lo informal y la formalidad, porque se vuelve un lugar demasiado alto, ¿no? Un universo casi imposible para el informal. Un ministro de Economía que entre con un carácter bomberil es un ministro de Economía fracasado en este país. ¿Es lo que hemos tenido en los últimos 2 ministros? Quizás en los últimos 30 años. Y te lo digo con toda honestidad, con toda honestidad. Yo siempre he mencionado que mejores ministros de Economía desde el punto de vista estructural, Beltrán. ¿Quién fue? Beltrán, sin duda alguna, para mí, fantástico. Querramos o no en el frente político criticable, pero en el frente técnico muy bueno, Boloña. Y el tercero, te lo voy a decir con toda honestidad, el mejor ministro de Economía que hemos tenido los últimos 30 años se llama Precio Internacional de los Metales. El único que nos ha ayudado a reflotar. Ese ha sido el piloto automático, el ministro automático que hemos tenido. Estamos totalmente en línea. Entonces, totalmente de acuerdo. Lo que te tengo que decir acá es que la visión es miope, ¿no? Nos fijamos en lo instrumental de política económica, pero no en el factor estructural. Y te menciono más, ¿no? ¿Cómo yo puedo reactivar inversión a través del brazo público cuando la inversión pública está asociada a gobiernos locales y gobiernos regionales, donde tú les entregas dinero y por efecto de corrupción y mala gestión, ese dinero no se traduce en producción, en empleo, en descentralización? Entonces, lo que te digo es, no existe descentralización. Juan José, ¿qué otros problemas? Gravísimos. Mercados. Queremos desarrollar Perú de manera sostenible en términos de expansión del PBI en mercados tan estructuralmente concentrados. Si hablamos de los sectores y niveles de concentración en 5 grandes grupos, todos los sectores se concentran en más del 60% en 5 grupos. ¿Eso tú crees que es válido en Suecia? ¿Tú crees que es válido en Estados Unidos? ¿Tú crees que es válido en Inglaterra? No. ¿Y por qué se ha llegado a niveles extremos de concentración de mercados y de poca posibilidad de competencia? Porque estructuralmente hemos vivido en un ambiente de escasa o inexistente institucionalidad. Acá hay leyes, pero no se respetan. Entonces, mira tú lo que tenemos. Indecopi, competencia. Juan José, ahí está Indecopi. ¿Cómo vamos a pretender generar competencia con un Indecopi que no tiene ni siquiera rango constitucional? ¿De acuerdo? Donde entran todos los proyectos donde acusan concentración de mercados, oligopolios, y los proyectos arrojan como resultado de que no hay posición de dominio que deba preocupar. Entonces, le falta a este país una visión estructural, por Dios. Viviendo del corto plazo, en términos de propuestas de política económica de corto plazo, no vamos a salir. Las 3 medidas más urgentes que podría aplicar, de ser el caso, si usted funcionara como una especie de ministro de Economía sentado en un cargo, esta es la situación, esto es lo que hay, y cómo revertimos a corto plazo y a mediano plazo y mejoramos esta situación, que ya es grave para el Perú. Hay un elemento que creo que tiene que enfrentarse de manera estructural y en el corto plazo, ¿no? El factor infraestructura. Hay muchos limitantes estructurales de Perú. Infraestructura, ineficiencia del Estado, entre otros. Ok. Uno a los que puede un ministro de Economía aplicar rápidamente es el factor infraestructura. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos ya de años identificados 10, 20, 30 megaproyectos que necesitan ser ejecutados. Y no se ejecutan por la carencia de gestión en algunos casos. Se ejecutan fundamentalmente y en raíz porque no tienen consenso político. ¿De acuerdo? Lo que necesitamos es, como en otros frentes, generar un pacto nacional que se concentre no en el ambiente político, sino en la necesidad de que se apoyen 10, 20 o 30 megaproyectos a ejecutar los próximos 30 años. ¿Y quiénes tienen que firmar esto?
El Ejecutivo no genera confianza. Los partidos políticos no generan confianza. Entonces, quien tiene que liderar esto es el frente privado y el frente empresarial. Ponerse de acuerdo con todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad civil y firmar un pacto. Estos son los 20 proyectos que en los 30 próximos años se van a ejecutar. Doctor Martín, sonaría de alguna manera poco convencional, rompe esquemas, ciertas estructuras mentales, formales de este país, de muchos frentes que están más pegados al conservadurismo, que tampoco nos ha llevado absolutamente a nada. Decir que la política es cuestionable, yo no me involucro, yo no lo soy, ¿a qué nos llevó? A una debacle completa de este país, económica, financiera, hasta de sistema de justicia. Porque les dejamos a todos ellos, a hoy los enemigos del Perú, Correcto. todo el control absoluto de los sistemas más importantes de justicia, de seguridad y de gobierno. Entonces, dicho esto, para usted no es importante que en este momento se rompa esquemas y el sector empresarial salga a decir de dónde tiene que provenir el próximo presidente del Perú. Para mí es esencial, es importante. Hoy día estamos siendo conducidos por un gobierno o por gobiernos o por alternativas políticas de carácter cleptocrático. ¿De acuerdo? Es la corrupción, la oscuridad la que nos conduce. ¿Y por qué hemos llegado a esa situación extrema? Porque gran parte del sector empresarial, que en su mayoría es decente, ¿de acuerdo?, que en su mayoría no es mercantilista, ¿bien?, ha dejado vacío el espacio como para que la cleptocracia se desarrolle. Hoy en día necesitamos de gobiernos profesionales, necesitamos de lo mejor de los cerebros de Perú para salir de este entrampamiento. Y la verdad es que los niveles de gobernanza de Perú son terriblemente deficientes. Te explico. ¿Qué tenemos en Perú? En una empresa, quien conduce la empresa es la plana gerencial y la cabeza del gerente general. La empresa más importante del Perú, todos vamos a estar de acuerdo conmigo, es el Perú, nuestro país. ¿Quién es el gerente general? El presidente. Y sus cuerpos de gerentes, los ministros. ¿Cuántos ministros despachan con el presidente? 19. ¿Tú crees que en teoría organizacional eso es aceptable? Una persona, eso es inhumano, eso no es eficiente, eso de per sí es deficiente. ¿Tú crees que un sector privado del gerente general es una persona sin calificación? Pero falta un gerente para servicios higiénicos. Entonces, fíjate tú, vamos más allá. El cuadro gerencial deficiente en Perú. El cuadro directivo, el directorio, ¿de acuerdo? ¿Quién es el directorio del Perú, de la empresa, gran empresa peruana que se llama Perú? El directorio es el Congreso. ¿Y quiénes son los miembros del directorio? Entre personas tildadas de corruptas, analfabetos y NN, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que en el sector privado se va a permitir eso? Jamás, ¿Ya? no hay recursos Jamás. para eso, no se vota el dinero. Vamos un poco más allá. En el sector de gobernanza tienes tú al sector gerencial, tienes tú al ámbito del directorio y tienes tú al ámbito de la Junta General de Accionistas. ¿Quién es la Junta General de Accionistas en la empresa más importante del Perú? Nuestro país. Los peruanos. 33 millones de peruanos. Así es. Pero a nivel empresarial existe la posibilidad de que un miembro de la Junta pida rendimiento de cuentas. Acá tenemos la posibilidad de expectorar a un conjunto de congresistas y políticos de mal vivir. Ninguna. No se puede. Entonces, fíjate tú, los esquemas políticos de gobernanza configurados en Perú constituyen un lastre que impide la definición de políticas adecuadas como para realmente potenciar el desarrollo de nuestro país. No se quiere, no tenemos una economía social de mercado, tenemos un ambiente en términos de modelo que se acerca bastante al puramente mercantilista. Acá la gente se ha acostumbrado en ciertos segmentos a tener éxito porque se compra un congresista, se compra un juez, se compra al policía, se compra al periodista, se compra al economista y se compra al abogado. Solucionar el tema. Solucionar el tema. ¿Ustedes creen que Suecia se ha hecho así? ¿Inglaterra, Estados Unidos se ha hecho así? Imposible. Tenemos que replantear integralmente el rol del Estado,
tenemos que replantear el marco normativo sobre el cual se desenvuelve nuestro frente político y para ello se necesita un gobierno muy fuerte. ¿A quién ve usted como posible líder? Porque estamos hablando de la funcionalidad y del cerebro gerencial, que es el llamado el ejecutivo de ambas partes, tomando un modelo privado. Pero ¿quién tendría todos esos elementos políticos de unificar, de consensuar y sobre todo de comunicar para esa gran masa que está engañada? Sin para duda. esa masa que eligió a Pedro Castillo, para Sin esa duda. masa que eligió a Vladimir Cerrón. O sea, tenemos, así como usted dice, accionistas, 33 millones de peruanos, pero tenemos también enemigos del Perú que no lo saben, pero fungen como tal. Es correcto. Si tú vas al sur de Perú, si tú vas al centro, ya vas a encontrar por ahí a una persona desbalanceada cerebralmente que está prometiendo cualquier cosa a los peruanos. Y cuando el peruano está frustrado de años, escucha ese tipo de mensaje y le resulta, bueno, ¿qué pierdo votando por este pobre señor? ¿No? Y ese pobre señor, ¿qué es lo que está vendiendo para tener votos? Sangre. Oye, ¿vamos a expropiar? Oye, ¿vamos a nacionalizar? Oye, ¿vamos a robar al que tiene? Y eso te lo voy a dar a ti. La persona común y corriente, la que define presidentes en este país, no le resulta ajeno de ello y le resultaría hasta en ciertos segmentos interesante. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Una propuesta del lado razonable que busque sanear también las expectativas del Frente Laboral y del Frente Popular del país. ¿Qué es lo que busca el Frente Popular? Justicia. Ve a 20 ladrones en el Congreso, a 50 en el Ejecutivo, a 10 más en el Poder Judicial y no pasa nada. Atropellan a uno de sus seres queridos a nivel familiar, violan a su hija mayor, va al Poder Judicial, no pasa nada. Entonces que se mueran todos. Ah, porque la claro. apatía es peor que el cáncer. Fíjate tú, la ausencia del Estado y la ineficiencia del Estado genera esta suerte de frustración en la población. Más gobiernos carentes de visión, frustración en la población. Juan José, ¿quién puede salvarnos de esto? Quien venda lo que la gente está demandando hoy día. ¿Qué es lo que está demandando? Justicia, trabajo, castigo a los corruptos. Seguridad. ¿Y qué es seguridad? ¿Y quién les está ofreciendo todo eso? Un desbalanceado mental en el sur del país. Entonces, vamos a ver un video, quiero invitarlo para ver un video, porque hablando de desbalanceados mentales, hay varios, no hay solo uno. El asesino de policías, Antonio Humala, ahora dice que va a ir a secuestrar al príncipe de España y que no solo eso, ¿no? Que va a ir a capturarlo porque él mató a Atahualpa y en realidad esto no es broma porque para todos los hermanos cusqueños que nos están viendo en Cusco, en RTV, en Impecable TV, donde ya estamos conectados, en Arequipa, en Trujillo, en el resto de Lima y el país que nos ven en CTV Perú Oficial, por supuesto que es relevante mencionarlo. Vamos a ver. Una vez que entremos a gobernar, va a empezar lo más difícil. Y acá voy a hacer una confesión porque yo no me quiero ir a la tumba sin hacer 2 locuras más. ¿Y cuáles son las 2 locuras más? Yo sé que ustedes la comparten conmigo. Quiero recuperar a Arica y Tarapacá. ¡Queremos recuperar a Arica y Tarapacá! ¿Sí o no? Bueno, entonces, porque si recuperando a Arica y Tarapacá, yo les digo, compatriotas, refundamos el Tahuantinsuyo a la altura del siglo XXI, con la modernidad del siglo XXI, con Bolivia y Ecuador inclusive. Porque con una Arica recuperada, Bolivia simplemente se allana a nuestra decisión. Confederación Peruano-Boliviana que tiene historia en el siglo XIX. Y esa es la base del nuevo Tahuantinsuyo, con Arica y Tarapacá todavía. Entonces esa es la primera locura. La segunda locura, pues la primera locura es llegar al gobierno con rebelión. Y la tercera locura, ya si nos da la vida, y no va a ser la siguiente generación de los caceristas, es... No me van a creer, quizás se van todos corriendo. ¡Abre la puerta porque se vayan corriendo todos! La tercera locura es, quiero mandar ya en el gobierno a un comando de 170 enlocaceristas. 170 enlocaceristas. Para que vayan
en un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y en una ceremonia... ¡Pero capturen al rey de España, carajo! ¡Lo secuestren! Y recuperamos lo que nos hicieron con Atahualpa. Entonces, cuando usted escucha este tipo de discursos, para usted, esto sí tiene un impacto, sí logra su objetivo. Sin duda. Porque hay gente que odia. Y odia no por un tema de netamente ausencia de Estado, sino porque ya está también en el ADN de las personas, en el cerebro humano. Nadie quiere que el vecino esté mejor. Hay un tema de competitividad cuando hablamos de salud mental, pero cuando hablamos de problema mental, el odio germina y brota así, destruyéndolo todo. Insisto, Claudia, creo que por años hemos llevado y nos hemos desenvuelto tras gobiernos ineptos, gobiernos corruptos, y nos hemos desenvuelto alimentando frustración y descontento en la gran base popular del país. No obstante ello, tuvimos 20 años de éxito en términos macroeconómicos. Perú creció bien, con baja inflación, reservas internacionales, buena posición de deuda pública, pero no se ha distribuido ese beneficio a gran parte de la sociedad. ¿Y por qué no se ha distribuido? Te lo digo en términos sencillos. Los economistas llamamos reformas estructurales. No se han aplicado. Ha habido oposición sistemática de grupos de poder, tanto de izquierda como de derecha, a ejecutar reformas estructurales. ¿Y qué es lo que piden las reformas estructurales? Que en lugar de mercados concentrados haya competencia. ¿Qué es lo que piden las reformas estructurales? Que haya educación, salud. ¿Qué es lo que piden? Justicia. ¿Qué es lo que piden? Que haya descentralización efectiva. Y cuando se canalice dinero a gobernadores y alcaldes, ese dinero sea sinónimo de generar infraestructura, generar bienestar al interior de la población. Estamos enfrentando la necesidad de corregir esto de dos maneras. O con reformas estructurales vía el canal democrático, o sentarnos en la crisis permanente tras la posible inserción de un desbalanceado que venga a destrozar el país bajo la promesa de justicia. Es increíble. Para usted, para terminar la entrevista, doctor Martens, para usted, ¿el sistema actual de justicia fue capturado, en su opinión, por un grupo nefasto político que también nos ha llevado al descalabro económico? Sin duda. Eso es lo que los economistas llamamos carencia de institucionalidad. Acá tenemos instituciones, pero ninguna de ellas opera bien. Tenemos una red de servicio de salud, bien. Tenemos médicos, pero no tenemos medicinas y no tenemos salud. Desnutrición, 40%, más del 40%, ¿no? Más del Anemia. 40%. Es increíble. Castración mental. 70% en anemia. Es increíble, es inaudito. Ahora entendemos todo, ¿no? Porque el proceso cognitivo básico del ser humano tenemos policía, Claudia, es de 0 a 3 años. Tenemos policía, Claudia, y no tenemos seguridad. Tenemos jueces y no tenemos justicia. Tenemos puro cascarón en términos de institucionalidad. Eso genera un entorno propicio para que cualquier desbalanceado, cualquier propuesta extremista pueda tomar las riendas del país y destrozarlo de una vez por todas. Dios quiera que evitemos eso al 2026. Pero yo siento que el sector empresarial tiene que tomar un nivel protagónico acá. Creo que tenemos que apostar al 2026 y tenemos que explicarle a la población que han estado en gobiernos con gobiernos regionales de corruptos. Mira tú al ex gobernador de Cajamarca en la cárcel, al ex gobernador de Arequipa en la cárcel, al ex gobernador de Ancash en la cárcel, al ex gobernador de Junín, huido. Y no lo encuentra el ministro del Interior. No lo encuentra. Es imposible. ¿No? Es imposible. Perdona que te lo diga, pero estoy bajo una suerte de convicción de que la misma presidenta sabe dónde está. Para usted, quiero terminar con esta entrevista. La nota de Dina Boluarte en este momento de conciencia de lo que está haciendo en el Perú, soslayando a verdugos y criminales, aplicando la incapacidad máxima y colocando gente que se roba el dinero de los peruanos, porque esa es la verdad. ¿Cuál es la nota del 1 al 10 para usted? Yo le pondría 5. Y a la historia de los últimos presidentes, los últimos 30 años y ministro de Economía, les pondría 3, ¿no? Es por su irresponsabilidad,
que estamos pasando y enfrentando el reto del 2026. Como heredera, ella entonces sería un poco más benevolente con ella. Fíjate, necesitamos un presidente que tenga realmente conciencia social, que sea honesto, que sea profesional y calificado. No podemos poner a orates a gobernar este país. Eso en el siglo XXI es sinónimo de fracaso, de su desarrollo, de más pobreza. Entonces, tenemos que redefinir hasta el plano político, Claudio. ¿Quién lo va a hacer? ¿El Congreso con nuevas leyes? No, tiene que entrar un nuevo gobierno con todo el apoyo popular para tener mayoría en el Congreso y empezar a desarrollar estas reformas estructurales que tanto demanda el país. Gracias, doctor Martes, por haber estado con nosotros aquí en Dime la Verdad con Claudia Toro, porque vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con Lucho Toya, conductor y además especialista en gestión pública y en publicidad y en gestión de cómo se debe comunicar, y también con Freddy Ames, presidente del Grupo Copsol, aquí en Dime la Verdad con Claudia Toro, porque hay malas noticias, pero también hay buenas noticias por cómo suceden a nivel nacional y sobre todo en un nicho tan importante como es el sector de emprendimiento y de la micro y pequeña empresa, porque en Caja Cusco tejemos juntos tu campaña escolar, pide tu crédito fácil y rápido desde 300 soles y reactivemos juntos la economía del país. Caja Cusco, siempre tejiendo historias. Esto es Dime la Verdad con Claudia Toro.